Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde... Soy Marco Solís. Por 15 años, serví como pastor ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Guadalajara, México. Desde niño, hermanos, fui inmerso en verdad inquebrantable. Para mi familia adventista, de tercera generación, el catolicismo romano era la manifestación más peligrosa del cristianismo apóstata. Mi abuelo, don Ricardo Solís, excatólico convertido en los 40, narraba con horror y desilusión cómo adoró ídolos por décadas sin percibirlo. Señalaba la imponente catedral que veíamos desde casa y sentenciaba con convicción inquebrantable: ahí no está Dios, ahí está la Gran Babilonia. En el seminario adventista me sumergí en la profecía bíblica bajo la óptica de Ellen White. Allí la verdad se desvelaba para mí, implacable. La Iglesia Católica, la bestia del Apocalipsis. ¿El Papa? ¿El Anticristo? La veneración a María y a los santos, pura idolatría, sin disfraces. Mi tesis teológica no dejó margen a dudas. Se enfocaba en la corrupción mariana del cristianismo primitivo. Con versículos bíblicos en mano, argumentaba con vehemencia: María fue vientre elegido por Dios, sí, pero nada más. Tras el nacimiento de Jesús, se volvió mujer común, tuvo otros hijos con José y murió como cualquier ser humano. Cualquier otra cosa, yo predicaba, era invención de Roma. Ardil astuto para alejarnos de la única salvación que Cristo ofrece. En Tlaquepaque, mi congregación sumaba 250 miembros, en su mayoría excatólicos. Habían hallado en el adventismo la verdad presente, como decíamos. Cada sábado, del púlpito, yo denunciaba las supersticiones papistas. Lo hacía con fervor genuino, convencido de salvar almas del engaño. Hermanos, yo clamaba, cuando vean a nuestros vecinos católicos postrados ante estatuas de yeso, recuerden Éxodo 24. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Esto es pura idolatría. La convicción era palpable en la congregación. Muchos allí revivían sus días como católicos ciegos. Elena Solís, mi esposa, adventista de nacimiento, compartía ese celo evangelístico. Juntos, organizábamos conferencias proféticas en el corazón de la ciudad. Con mapas y diagramas, yo exponía cómo la Iglesia Católica había distorsionado el cristianismo original. Daniel 7 nos revela, enseñaba, que el cuerno pequeño que osó cambiar tiempos y ley es el papado romano. Inventaron el domingo, suplantando el sábado. Crearon el purgatorio para vender indulgencias y, peor aún, pusieron a una mujer pagana, María, en el lugar que solo a Cristo pertenece. Decenas de católicos asistían a esas conferencias. Algunos, tras salir de Babilonia, eran bautizados en nuestra iglesia. Mi reputación creció. Fui reconocido como el predicador más hábil en la refutación de las doctrinas católicas. Yo dominaba, como pocos, los argumentos históricos contra el papado. Cada capítulo, cada versículo, lo tenía en la punta de la lengua para probar. La adoración a María, nada más que una adaptación del antiguo culto pagano a Isis. Y en cuanto a los sacramentos católicos, detallaba cómo cada uno de ellos, sin excepción, contradecía abiertamente la Biblia. Los padres de la ciudad me conocían bien. Algunos, incluso, osaban desafiarme a debates públicos, pero el resultado era siempre el mismo. Yo salía victorioso. Al final pensaba, tenía la Biblia de mi lado, tenía la propia verdad. Entonces llegó diciembre de 2019. Ese año, la Diócesis Católica de Guadalajara, fiel a su tradición, organizó una gigantesca procesión en honor a la Virgen de Guadalupe. Las calles fueron tomadas por miles de católicos, hermanos y hermanas. Multitudes cargaban imágenes, entonaban alabanzas a María. Para mí, hermanos, la escena era clara. Un grandioso espectáculo de idolatría en masa.
Aquella misma mañana, durante nuestro culto de sábado, mi sermón fue incisivo. Desde el púlpito declaré a los hermanos y hermanas: hoy, a pocas cuadras de aquí, miles de personas cometen adulterio espiritual. Adoran a una mujer muerta. Qué tristeza tan profunda no conocer a Jesús como el único mediador. Apenas terminó el culto, algunos hermanos se acercaron con una sugerencia. Marco, dijo el hermano Rojas con los ojos brillando, vamos a testificar entre la multitud católica. Él continuó: Pastor Marco Solís, tendremos una oportunidad sin igual para esparcir la verdad a una multitud sedienta. La propuesta me encendió por completo. Sin dudarlo, tomé mi Biblia, algunos folletos adventistas sobre la gran controversia, y junto con otros 5 hermanos de la iglesia, marchamos directo al centro. Llegamos a la plaza de la catedral. La procesión ya había terminado, hermanos, pero lo que encontramos allí. Aquello me golpeó como una ola avasalladora de tristeza e indignación. Miles de personas se aglomeraban frente a la catedral, muchas de ellas postradas de rodillas. Oraban con un fervor palpable a una enorme imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, erigida en el atrio. Veía a mujeres ancianas, con lágrimas en los ojos, tocando el manto de la imagen. Madres levantaban a sus bebés, presentándolos a María. Hombres adultos recitaban rosarios con una devoción que, les confieso, me perturbaba profundamente. ¡Qué ceguera!, susurré a la hermana Mendoza a mi lado. Toda aquella gente, tan sincera en su fe, pero, para mí, totalmente engañada por Satanás, adorando ídolos en vez del Dios verdadero. Decidimos acercarnos más, hermanos, para distribuir nuestra literatura. Pero, mientras me abría paso entre la multitud compacta, las oraciones a María empezaron a perforarme el alma. Virgen Santísima, ayúdame. Madre mía, no me abandones. Reina del cielo, intercede por mis hijos. Cada súplica, cada clamor, era como un cuchillo afilado en mi corazón adventista. ¿Cómo es posible?, me preguntaba sin cesar. ¿Cómo no ven que solo están hablándole a un pedazo de madera pintada? Finalmente, nos acercamos a la imagen. Fue entonces cuando un grupo de católicos nos notó, con nuestras Biblias y folletos. Curiosos, se acercaron a nosotros. Una pregunta inocente, hecha por una señora mayor, desató todo. ¿Ustedes también son cristianos? Mi respuesta, hermanos, cargada de una convicción que yo juzgaba inquebrantable, salió sin dudar. Somos los únicos cristianos verdaderos por aquí. En ese instante, señalé con el dedo lo que yo veía como un error garrafal. Ustedes están cometiendo idolatría al adorar esa estatua. La ofensa en su rostro fue instantánea, hermanos. No la adoramos, se apresuró a explicar ella. Le pedimos que interceda por nosotros ante su Hijo. Exacto, exclamé, sintiendo un escalofrío. Ahí reside el error fundamental. 1 Timoteo 2:5 es cristalina, irrefutable. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no María. En pocos minutos, hermanos, un círculo de casi 30 personas se formaba a nuestro alrededor. Yo me sentía completamente en mi elemento. El escenario era mío. La Biblia resonaba en mi voz, cada argumento afilado por mi perspicacia. Realmente creía que el Espíritu Santo me estaba usando para abrir los ojos de aquellas almas ilusas. Hermanos católicos, declaré, alzando la voz para que todos escucharan. Esta imagen que ustedes veneran es mera madera y pintura. Ella no puede escucharlos. No puede ayudarlos. No puede hacer absolutamente nada. La verdadera María, la María bíblica, fue una mujer bendita, sí, escogida por Dios, pero era común. Tuvo otros hijos después de Jesús y murió hace 2000 años. Todo lo demás, fábulas, invenciones de Roma concebidas para alejarlos de Cristo. Algunos católicos, hermanos, entonces empezaron a rebatir. Eran los mismos argumentos que yo ya había oído y refutado miles de veces. La Biblia dice que María es bendita entre todas las mujeres, argumentó un joven. Claro que fue bendecida, respondí prontamente, por haber sido escogida para dar a luz al Salvador. Pero eso no la convierte en corredentora, ni en intercesora.
Tras cumplir su misión divina, María prácticamente desaparece del Nuevo Testamento. Si ella fuera tan crucial como ustedes creen, ¿por qué Pablo nunca la menciona en sus cartas? El debate se intensificaba a cada minuto, hermanos. Más y más personas se acercaban para escuchar, algunas defendiendo fervorosamente las doctrinas católicas, otras visiblemente impresionadas por mis argumentos bíblicos. Yo me sentía triunfante. Una vez más, la verdad adventista estaba prevaleciendo sobre las tradiciones humanas. «¡Miren esa estatua!», grité, señalando directamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Es solo un ídolo mudo. No puede escucharlos, no puede bendecirlos, no puede salvarlos. Están orando a un demonio disfrazado de luz». Fue entonces cuando algo extraordinario y al mismo tiempo aterrador sucedió. Mientras yo señalaba acusadoramente la imagen, declarando que María era una mujer común que no merecía veneración, las personas más cercanas a la estatua comenzaron a gritar y señalar. «¿Está llorando? ¡La Virgen está llorando!», vociferaba una mujer histéricamente. Yo estaba ahí, convencido de que presenciaría puro fanatismo religioso. Pero bastó una sola mirada a la imagen, y un escalofrío incontrolable recorrió mi espalda. De los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, lágrimas límpidas, cristalinas, comenzaron a brotar. Se deslizaban, lentas y pesadas, por las mejillas pintadas de la Virgen. No era un espejismo. Lejos de cualquier histeria colectiva, no había truco. Eran gotas reales, cayendo una a una de una estatua de madera que, segundos antes, estaba perfectamente seca. La multitud entera podía verlo. Una selva de celulares se alzó, grabando cada detalle del fenómeno. El silencio, después de los gritos iniciales, era ensordecedor, casi palpable. Mi cuerpo se congeló por completo. Mi primera reacción fue un choque absoluto. Mi mente adventista, entrenada para desentrañar cada misterio católico con la lógica fría, clamaba desesperadamente por una explicación racional. Un truco, pensé. Alguien manipulaba la estatua, quizás con químicos invisibles o tubos ocultos. Pero yo estaba a menos de 2 metros de distancia, bajo el sol abrasador. Vi claramente las lágrimas brotar de los ojos de la imagen, sin rastro de truco, sin mecanismos a la vista. Fue entonces cuando un terror teológico, un pavor en el alma, se apoderó de mí. Mi formación adventista gritaba, aquello solo podía ser una farsa demoníaca. Nuestra profetisa, Ellen White, nos había advertido. Satanás haría falsos prodigios para engañar incluso a los más fieles. Es él, me repetía, el gran engañador, solidificando la idolatría de esos católicos con prodigios mentirosos. Sin embargo, algo en aquellas lágrimas, en su pureza, no se alineaba con mi comprensión de las manifestaciones satánicas. No había presencia maligna, nada aterrador o perturbador en la escena, excepto, claro, para el cimiento de mi propia fe. La multitud católica reaccionó con una mezcla de asombro, devoción y lágrimas que brotaban sin control. Cientos cayeron de rodillas al instante, algunos en llanto, otros entonando cánticos, muchos rezando rosarios con una pasión renovada. «Es un milagro, gritaban algunos. «Nuestra Señora nos está hablando», declaraban otros. Hermanos y hermanas, una anciana, con los ojos llorosos, se acercó y me susurró suavemente. «Mi hijo, ¿no te das cuenta que nuestra madre está llorando por tus palabras?». Esas palabras me atravesaron como una cuchilla fría. En 15 años de ministerio adventista, por primera vez me quedé mudo, sin respuesta. Mi Biblia, antes mi escudo y espada, parecía pesar 1 tonelada en mis manos temblorosas. Mis hermanos adventistas, allí conmigo, estaban igualmente paralizados. La hermana Mendoza sollozaba. El hermano Rojas balbuceaba oraciones nerviosas. Todas las miradas convergían en mí. El pastor, esperando una explicación para lo inexplicable. «Vámonos». Fue todo lo que pude balbucear. Jalé a mis hermanos, casi arrastrándolos lejos de aquella multitud en la catedral. Pero, aún mientras caminaba, mis ojos no dejaban de voltear. La imagen seguía llorando. Las lágrimas simplemente no cesaban. Y,
En lo profundo de mi espíritu, algo que no lograba entender ni explicar, susurraba una verdad incómoda. Acababa de presenciar algo genuinamente sobrenatural y sagrado. Esa noche, el sueño se volvió un lujo distante. Revivía la escena sin parar. Desesperado, me sumergí en los libros de Ellen White, buscando alguna pista para fenómenos como aquel. Leí sobre los milagros mentirosos de los últimos días, sobre la astucia de Satanás para engañar incluso a los adventistas. Pero, por más que lo intentara, lo que vi no encajaba en mi sistema teológico. Simplemente no cuadraba. En los días que siguieron, toda la ciudad solo hablaba de aquello. El milagro de las lágrimas ocupaba todas las noticias. Decenas de testigos, y fíjense bien, incluso no católicos, confirmaban haberlo visto todo. Yo, por otro lado, esperaba ansiosamente. Quería una explicación científica, la revelación de un fraude, la prueba de un engaño bien orquestado. Pero nada, absolutamente nada, surgió. Las investigaciones oficiales no encontraron ningún indicio de manipulación. El fenómeno, para mi creciente angustia, era real. Elena, mi esposa, percibió mi perturbación. «Marco, ¿qué está pasando?», me preguntó, con la voz preocupada. «Desde aquella tarde en el santuario, estás tan callado. ¿Cómo podría explicarle a ella que todo nuestro sistema de creencias, toda nuestra fe, había sido sacudido por lágrimas imposibles? ¿Cómo admitir por primera vez en la vida la duda torturante? ¿Será que estábamos equivocados sobre algo tan fundamental como la propia naturaleza de María? En mis oraciones más íntimas, aquellas que solo Dios y yo escuchábamos, comencé a hacer preguntas que jamás tuve el valor de formular. Señor, yo suplicaba, si todo lo que he predicado sobre María es la verdad, ¿por qué permitiste que aquella imagen llorara? Y justo en el momento en que yo la denunciaba, ¿por qué no la desenmascaraste, no la expusiste como el ídolo que yo afirmaba que era? Las respuestas, hermanos, deben imaginar, no llegaron, pero las preguntas, esas se multiplicaban, implacables, día tras día. El domingo siguiente, tomé una decisión. Predicaría sobre los falsos milagros en la iglesia. Preparé un sermón meticuloso, detallando cómo lo que habíamos visto era exactamente lo que Ellen White había profetizado, señales engañosas de Satanás para solidificar a los católicos en su engaño. Pero al subir al púlpito, algo pasó. Las palabras simplemente se esfumaron de mi garganta. Por primera vez en 15 años de ministerio, fallé. No pude predicar con convicción sobre algo que, en el fondo, yo mismo ya no tenía claro. Hermanos, comencé, con la voz ahogada y vacilante. Somos testigos de eventos que nos desafían a mantenernos firmes en la verdad presente. Mi voz vacilaba, temblorosa, y yo veía la confusión esparcirse por los rostros de mi congregación. El sermón, para mí, terminó antes de tiempo, abruptamente. Salí del templo con un peso enorme, una sensación de haberle fallado no solo a mi iglesia, sino a mi propia conciencia. Algo tenía que cambiar. En las semanas siguientes, inicié una inmersión en la Biblia, pero de una manera completamente nueva, desarmado. Por primera vez, encaré los pasajes sobre María sin la antigua necesidad de probar que el catolicismo estaba equivocado. Fue entonces que Lucas 1:48 saltó a mis ojos. Porque ha mirado la humildad de su sierva, pues he aquí, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, reflexioné. Si la propia María profetizó que sería llamada bienaventurada por todas las épocas, ¿por qué nosotros, adventistas, prácticamente la relegábamos al olvido? Mi búsqueda me llevó entonces a las bodas de Caná, en Juan 2, y allí, de nuevo, María se destacaba, intercediendo ante Jesús por las necesidades de otros. «No tienen vino», le dijo ella. Y aún con la respuesta de Jesús de que su hora aún no había llegado, la confianza de María en su intercesión era tal que instruyó a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga». ¿No era esta exactamente la creencia católica sobre la intercesión de María? Y más aún, ¿no fue precisamente esta intercesión la que resultó en el primer milagro público de Jesús? Pero el mayor impacto vendría al releer Juan 19,
26-27. Allí, desde la cruz, Jesús se dirige al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Y al discípulo: ahí tienes a tu hijo. Si la intención fuera solo el cuidado físico de María en sus últimos años, ¿por qué usar palabras tan cargadas, tan específicas? ¿Por qué no un simple: Juan, cuida de María? Fue entonces, hermanos y hermanas, que la pregunta me golpeó con toda su fuerza. ¿Y si Jesús en realidad estaba estableciendo algo mucho más profundo? Una verdadera maternidad espiritual de María para todos sus discípulos, para todos nosotros. Esta investigación bíblica particular pronto desbordó hacia la historia de la iglesia primitiva. Y lo que encontré fue impactante. La veneración a María no era, como yo había predicado por tanto tiempo, una invención romana tardía, un artificio del siglo IV. Sus raíces eran mucho más profundas, antiquísimas. El Subtum Praesidium, una oración a María pidiendo su intercesión, por ejemplo, data del siglo I. Padres de la Iglesia, algunos contemporáneos directos de los apóstoles, ya se referían a María en términos que, para mí, antes, serían pura blasfemia. Cada nuevo descubrimiento era un golpe de martillo, implacable, en la estructura teológica que yo había construido y defendido por años. Las evidencias se acumulaban. San Justino Mártir, allá por el siglo II, ya la proclamaba como la nueva Eva. San Ireneo, por su parte, la nombraba abogada de la Virgen Eva. Eran figuras históricas, no papistas medievales corrompidos, sino cristianos que habían aprendido directamente de los discípulos de los apóstoles. Al mismo tiempo, una creciente incomodidad comenzó a surgir en relación con aspectos del propio adventismo que, antes, me pasaban desapercibidos. Una pregunta resonaba: ¿por qué dependíamos tanto de las visiones de Ellen White para interpretar la propia Biblia? Una cuestión me carcomía por dentro, consumiendo cada pensamiento. ¿Por qué las visiones de Ellen White tenían más peso que siglos de sabiduría de los padres de la Iglesia? ¿Por qué sus visiones eran divinas, pero las apariciones de la Virgen María en Lourdes o Fátima eran, sin sombra de duda, obra de Satanás? Esa duda me martillaba el alma. Cierta tarde, caminando por el centro de Guadalajara, pasé frente a la imponente Catedral de Guadalajara. Por años, hermanos y hermanas, yo había pasado por ahí, día tras día, cargando esa mezcla de desprecio y una cierta pena por los idólatras que entraban y salían. Pero aquel día, algo me jaló hacia adentro. Una curiosidad incontrolable. El interior de la catedral me golpeó de un modo que jamás podría haber previsto. Yo ya había estado allí, es verdad, en visitas pastorales, pero siempre como un espía, un cazador de pruebas de idolatría. Esta vez, sin embargo, entré como un verdadero buscador. La belleza arquitectónica, la paz profunda que emanaba del ambiente, las personas orando en silencio. Todo creaba una atmósfera de santidad, de reverencia, que por más fervorosos que fueran, mis templos adventistas jamás habían logrado reproducir. Me senté en una banca del fondo y solo observé. Una anciana rezaba el rosario frente a una imagen de la Virgen, pero su rostro reflejaba una devoción genuina a Dios, no a un ídolo de piedra. Un hombre de negocios se arrodilló ante el Santísimo Sacramento y oró con una intensidad que reconocí como una conexión palpable con lo sagrado. Una joven madre elevaba sus oraciones silenciosas mientras su bebé dormía tranquilamente en sus brazos. ¿Dónde estaba, después de todo, la idolatría que yo había denunciado por tantos años? Al salir de la catedral, hermanos y hermanas, percibí que algo esencial se había roto, o mejor dicho, se había transformado dentro de mí. Por primera vez, veía el catolicismo no por las lentes doctrinarias que me habían sido impuestas, sino con mis propios ojos. Y lo que encontré no era paganismo disfrazado, ni una mera fachada pagana, sino un cristianismo auténtico, expresado de formas que yo aún no comprendía. Esa noche, le conté a Elena Solís sobre mi visita. Su rostro se contorsionó en alarma inmediata. «Marco, ¿qué te está pasando?», me preguntó, la voz cargada de miedo. ¿No te das cuenta de que Satanás te está confundiendo? ¿Estás arriesgando tu salvación y tu ministerio por una estatua que lloró?
Sus palabras me golpearon de lleno, no porque fueran injustas, sino porque reflejaban exactamente lo que yo le habría dicho a cualquier adventista en mi situación, pocas semanas antes. En los meses siguientes, hermanos, el abismo de mi crisis espiritual solo hizo profundizarse. Dejé de predicar contra el catolicismo. Y claro, esto no pasó desapercibido. Los cuestionamientos comenzaron, directos, sobre una posible pérdida de fe. Fui convocado para una reunión. No era un encuentro casual. El pastor distrital me llamó para un ajuste de cuentas, confrontándome sobre un cambio notable en mi postura, mi actitud extraña hacia las doctrinas católicas. Hermano Marco, me dijo, con una preocupación casi paternal, los hermanos están notando que ya no predicas con la misma convicción sobre los errores de Roma. Algunos temen que el incidente de la estatua te haya afectado más de lo debido. Recuerda, Ellen White nos advirtió que, en los últimos días, incluso los adventistas podrían ser engañados por señales mentirosas. Pero hermanos y hermanas, ¿cómo podría explicar? ¿Cómo confesar que mis estudios bíblicos e históricos me guiaban a conclusiones que desmantelaban cada pilar de aquello en lo que yo había creído? Cada día, la certeza crecía. Quizás nosotros, los adventistas, éramos quienes estábamos equivocados sobre aspectos fundamentales del cristianismo. Era una verdad silenciosa y devastadora. El punto de no retorno llegó en enero de 2020. Durante una conferencia profética que habíamos organizado, yo debía presentar el tema: María, de la verdad bíblica a la ficción católica. Había preparado la misma presentación que había pronunciado cientos de veces. Las mismas diapositivas, los mismos argumentos, las mismas provocaciones sutiles a las supersticiones marianas. Pero, cuando llegó la hora de empezar, simplemente no pude. Subí a la plataforma, encaré a la audiencia de 200 personas que esperaban la confirmación de sus propios prejuicios anticatólicos. Y de repente, una claridad brutal me golpeó. Ya no podía predicar aquello en lo que había dejado de creer. Hermanos y hermanas, empecé, con la voz que apenas se sostenía. He estudiado mucho sobre este tema y creo que necesito más tiempo. Necesito investigar a fondo sobre María con la autoridad que ustedes merecen antes de enseñar. Un silencio aturdido invadió el auditorio. La perplejidad era visible. Miradas de aprensión se buscaban. Cancelé la presentación y salí del templo, con la certeza inequívoca de que mi tiempo como pastor adventista estaba agotándose. Esa misma semana, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi existencia para siempre. Buscaría a un sacerdote católico, no para debatir como un adversario teológico, sino como un verdadero buscador, sediento de claridad y comprensión. Llamé a la parroquia de San José de Gracia y agendé un encuentro con el párroco, el padre Ramiro Castillo. El padre Ramiro Castillo se mostró un hombre de vasto saber, de paciencia notable y una comprensión que me tomó por sorpresa. Al exponer mi situación, no encontré en él vestigios de triunfalismo, mucho menos condescendencia. «Marco», me dijo, con una serenidad acogedora, «comprendo tu travesía. Ya he tenido conversaciones similares con otros pastores protestantes que han llegado a este punto. Lo más importante es saber que tu genuina búsqueda de la verdad es, ante todo, honrosa, sin importar a dónde te lleve». Durante semanas, mi mente estuvo inmersa en diálogos intensos con el padre Ramiro Castillo. Conversaciones profundas sobre teología, historia y, sobre todo, sobre María. No hubo agresividad, ninguna tentativa forzada de conversión. Solo la paciencia inquebrantable de alguien que respondía a cada una de mis preguntas y me presentaba lecturas que yo, hasta entonces, jamás había siquiera considerado. Fue entonces, por primera vez, que me sumergí en los escritos de santos católicos. Nombres como San Bernardo de Claraval, Santo Tomás de Aquino, San Luis María Grignion de Montfort. ¿Mi enfoque? La devoción mariana. ¿Y lo que descubrí allí? Aquello me dejó literalmente con la boca abierta. La devoción católica a María no era una rival de Cristo. Al contrario, se reveló, para mi sorpresa, el camino más directo hacia él. San Luis de Montfort ya afirmaba:
El medio más perfecto para ir a Jesús es María, y San Bernardo de Claraval hacía eco. No podemos ir a Cristo sino por María, así como no podemos ir al Padre sino por Cristo. Quedaba claro, toda la Mariología católica poseía un único propósito: llevarnos más a fondo en Jesús, jamás alejarnos de Él. Hermanos y hermanas, comencé a entender. Venerar a María no era adorarla como a una diosa, era honrarla. Reconocer en ella a la criatura más perfecta jamás forjada, la que pronunció el sí al plan salvífico de Dios. Un sí tan pleno que la convirtió en la madre del mismísimo Dios. ¿Su papel de intercesora? Lejos de competir con Cristo, participaba de su única e inigualable mediación, como una madre que, con amor, presenta a sus hijos al Hijo Divino. Entonces, en marzo de 2020, la hora llegó. Tomé la decisión más agonizante de mi vida. Renunciaría a mi cargo pastoral en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La reunión con la junta directiva fue devastadora. Vi lágrimas en los ojos de algunos hermanos. Otros, la irritación estampada en el rostro. Muchos, desesperados, suplicaban que reconsiderara. «Hermano Marco», dijo el anciano Soto con la voz ahogada, «usted ha sido como un padre espiritual para nosotros. ¿Cómo puede abandonarnos por culpa de los errores católicos?» Mis ojos, ya anegados, se encontraron con los suyos. «No los estoy abandonando», respondí con la voz entrecortada. «Solo sigo mi conciencia, hacia donde creo que Dios me guía. Por años, yo mismo les prediqué que la Iglesia Católica era la mismísima Babilonia, pero mis estudios, mi búsqueda, me habían revelado lo opuesto. Allí, ante mí, surgía la posibilidad, la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. Pero el dolor más profundo aún estaba por venir. Mi esposa, Elena Solís, después de 20 años de matrimonio, no pudo aceptar mi decisión. Ella eligió el divorcio. Prefirió eso a seguirme al catolicismo. «Marco», me dijo, en la que sería nuestra última conversación como marido y mujer, «prefiero quedarme sola, más a salvo, que acompañarte a la perdición». Aquellas palabras, hermanos y hermanas, me desgarraron el alma, pero, paradójicamente, también confirmaron algo. Estaba pagando un precio real, un precio muy pesado, por seguir aquello que en lo más íntimo de mi alma, yo creía que era la verdad. Abril de 2020. Fue cuando, formalmente, inicié mi catequesis en la parroquia de San José de Gracia. El padre Ramiro Castillo me asignó un programa intensivo que no solo cubría la doctrina católica, sino también liturgia, historia de la Iglesia y, crucialmente, la devoción mariana. Por primera vez en mi vida, aprendí a rezar el rosario. No como una repetición mecánica, sino como una profunda meditación sobre los misterios de la vida de Cristo, vistos por los ojos de su madre. Día tras día, desentrañaba facetas del catolicismo que iban a redefinir completamente mi comprensión del cristianismo. ¿Y qué descubrí sobre los sacramentos, hermanos? No eran ritos vacíos, eran encuentros reales con la gracia divina. La misa, lejos de ser tediosa, era participación mística en el sacrificio de Cristo. La veneración de los santos no era idolatría, sino comunión profunda con los testigos de la fe. Pero, de las revelaciones, una resaltaba: mi relación con María. Al invocarla como madre espiritual, experimenté paz y cercanía con Jesús que jamás conocí en mis años protestantes. Entendí lo que los católicos explicaban. María no bloqueaba el camino a Cristo. Al contrario, lo facilitaba con amor maternal. Entonces, hermanos, una mañana de junio, algo increíble ocurrió. Rezando mi rosario, meditando el primer misterio gozoso, la Anunciación, tuve una experiencia inexplicable, pero selló mi conversión. Sentí una presencia femenina suave, poderosa. Envolvió mi alma en un amor maternal profundo. No vi ni escuché nada, pero la sensación era clara. María intercedía por mí ante su Hijo. De repente, un recuerdo me golpeó. La blasfemia en la plaza de la catedral. Ella no respondió con ira, sino con lágrimas de compasión. Entendí al instante.
Esas lágrimas no eran tristeza por mi ofensa. Eran amor maternal por un hijo perdido que volvería a casa. María inició mi conversión en el momento de mi mayor repudio. 8 de diciembre de 2020. Fecha que jamás olvidaré, hermanos. En la Inmaculada Concepción fui recibido oficialmente en la Iglesia Católica. En mi confirmación, elegí Marcos María. Homenaje a la Virgen que me guió de las tinieblas del error a la luz plena. El obispo, al ungirme con el crisma, dijo: «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo». Esos primeros meses fueron una mezcla de alegría y dolor. Hermanos, la verdad plena de la fe fue la alegría más grande de mi vida, pero tuvo un precio altísimo. Perdí mi ministerio, a mi esposa Elena, muchos amigos y el respeto familiar adventista. Exfieles me acusaban, que me había vendido a Satanás. Otros me borraron, como si hubiera muerto. Fue un vacío inmenso. Sin embargo, hermanos, en medio de este dolor, surgieron bendiciones inesperadas. Católicos que supieron mi historia me acogieron con amor genuino, jamás esperado. Lo más sorprendente, algunos confesaron que mis ataques a su fe, paradójicamente, los llevaron a estudiar sus creencias, fortaleciéndolos aún más. Hermanos y hermanas, hermano Marco, sus preguntas difíciles nos ayudaron a entender mejor por qué creemos lo que creemos. Esa frase, dicha por doña Guadalupe Lupita, una señora presente el día del milagro, resuena hasta hoy. En enero de 2021, decidí profundizar mi camino, comenzando a estudiar teología católica formalmente en el seminario diocesano. Mi vivencia como pastor protestante me concedió una perspectiva singular y privilegiada sobre las diferencias doctrinales entre ambas tradiciones. No tardó mucho para que fuera invitado a apoyar en la formación de otros convertidos del protestantismo. Fue allí que descubrí mi nueva y verdadera vocación: ser puente entre el mundo protestante que dejé y el mundo católico que, con todo el corazón, abracé. Hoy, 3 años después de mi conversión, puedo afirmar con gratitud y plena convicción, hermanos y hermanas, María cumplió al pie de la letra lo que prometió en las bodas de Caná. Ella, de hecho, me condujo a hacer todo lo que su hijo me dijera. A través de ella, no solo encontré la verdad doctrinal del catolicismo, sino una relación más profunda y personal con Jesucristo, algo que yo jamás había experimentado como protestante. Con frecuencia, regreso a la plaza de la Catedral de Guadalajara, el lugar donde todo comenzó. Y cada vez que contemplo la imagen de la Virgen de Guadalupe, soy llevado de vuelta a aquel día de diciembre, a las lágrimas que ella derramó. Fue allí que una revelación me impactó profundamente. No eran por mi blasfemia, sino por la ceguera de mi alma. Como cualquier madre, ella sufría al ver a su hijo, pero con una fe inquebrantable, sabía que yo volvería a casa. Muchos aún me cuestionan, con un dejo de incredulidad. ¿Cómo pude cambiar la verdad que yo vivía por las tradiciones humanas del catolicismo? Mi respuesta es sencilla y poderosa, hermanos y hermanas, haciendo eco de las palabras de Jesús. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad me liberó de una prisión teológica que me aprisionó por 4 décadas. Ella me reveló que María no es una antagonista de Cristo, sino su más perfecta colaboradora. La verdad me guió de vuelta a casa, a la iglesia que él mismo fundó hace 2000 años, aquella que un día, en mi ignorancia, llamé simple mujer. La verdad, al final, se reveló. Aquello que los católicos siempre supieron: la Madre de Dios, la Reina del Cielo, la intercesora perfecta, y ahora, mi propia Madre espiritual. Sus lágrimas, aquel día de diciembre, fueron el primer regalo de una madre a un hijo que ni siquiera se daba cuenta de cuánto lo necesitaba. Hoy, cada mañana comienza con un ruego a María para que me lleve más cerca de Jesús, exactamente como guió a los sirvientes en Caná al primer milagro de su hijo. Y cada noche termina con una gratitud inmensa por su rescate, por aquellas lágrimas de amor maternal que me arrancaron del error. Con María, hermanos y hermanas, desvelé un secreto profundo, un misterio que muchos no comprenden.
Cuando una madre derrama lágrimas por sus hijos, incluso cuando esos hijos la blasfeman, ella ya está obrando su conversión. María me enseñó que el amor maternal de Dios trasciende nuestros errores teológicos, es más profundo que nuestros prejuicios religiosos y más persistente que cualquier resistencia espiritual. Hoy, puedo hacer eco de las palabras de San Juan en el Calvario. Ahí tienes a tu madre. Y como él, la acogí en mi casa espiritual para siempre. Pero la guía de María, hermanos, en mis primeros años como católico, no cesó. Lejos de eso. Ella siguió obrando de formas extraordinarias en mi vida, de una manera que jamás pude haber previsto. El año era 2022. En la Universidad Pontificia de México, durante una conferencia sobre conversión protestante, una joven adventista se acercó. Sus ojos estaban con lágrimas. «Hermano Marco», ella comenzó, la voz embargada, «usted fue mi pastor cuando era niña». Ella reveló que mi conversión, mi propio cambio, había sacudido y casi destruido su fe adventista. «Pero al escucharlo hoy», dijo ella, «percibo que quizás Dios tenía un plan aún mayor». Su nombre era Jimena, y ella venía luchando hacía 2 años con una crisis de fe que era asombrosamente parecida a la mía. Mis sermones pasados, tan fervorosos contra el catolicismo, habían sembrado semillas de duda en su mente adventista, pero fue mi propia conversión la que se convirtió en el terremoto, derrumbando completamente su estructura teológica. Ya no sabía si Dios existía, si la Biblia era verdad o si alguna iglesia estaba en lo correcto, me confió ella. Pero, al ser testigo de su jornada, entiendo ahora que mi crisis quizás era María preparándome para la verdad plena. En los meses siguientes, acompañé a Jimena en su propio y singular proceso de conversión. Fue bello y profundamente conmovedor ser testigo de cómo María actuaba en su corazón. De una forma diferente, sí, pero igualmente poderosa. Mi propia conversión fue un milagro estruendoso, un despertar dramático, pero la de Jimena, esa fue una jornada más gradual, una inmersión profunda en los padres de la Iglesia y en la historia del cristianismo primitivo, no menos impactante. El día de su confirmación, Jimena me reveló algo que resonó profundamente en mi alma. «Pastor Marco», ella me dijo, con una claridad que me impactó de lleno. «Ahora entiendo, usted nunca dejó de ser mi pastor. Estaba siendo usado para guiarme a la verdad, incluso sin saber a dónde iba». Aquellas palabras fueron un parteaguas. Percibí entonces que mi conversión no era solo sobre mi salvación personal. Era parte de un designio divino mucho mayor, un plan para guiar a otros de vuelta a casa. Fue a través de Jimena Ramos que empecé a encontrar a otros exadventistas. Personas que, como ella, comenzaban a cuestionar profundamente sus antiguas creencias. No tardó mucho en formarse un pequeño grupo de estudio, un refugio semanal en nuestra parroquia. Éramos 8 almas distintas, 5 exadventistas, 2 expentecostales y un exbautista, todos unidos por la misma experiencia singular de descubrir la plenitud de la fe católica, después de años en diferentes denominaciones protestantes. ¿Y adivinen qué, hermanos y hermanas? Nuestros encuentros, de forma casi mística, gravitaban en torno a una figura: María. Cada historia revelaba el mismo patrón. Todos allí habían sido educados para rechazarla, pero cada uno narraba cómo ella, con una paciencia inquebrantable, los atrajo hacia su hijo. Leandro, el expentecostal, contó sobre una curación física que recibió después de suplicar la intercesión de la Virgen de Guadalupe, algo que le enseñaron que era pura brujería. Beatriz, exbautista, describió una peregrinación a Fátima que revolucionó toda su visión del cristianismo. Lo que realmente me impactaba era la cantidad de convertidos que vivieron experiencias marianas antes incluso de siquiera considerar el catolicismo. Parecía que María era la evangelista silenciosa, preparando corazones protestantes para la verdad plena. Un patrón se repetía, casi como un guión divino: rechazo inicial, un encuentro sobrenatural con María, una crisis profunda en la fe protestante, la investigación teológica y, por fin, la conversión católica. Fue en 2023 que el obispo me dio la misión:
formalizar este movimiento. Así nació el apostolado Santa María de la Conversión, enfocado en acompañar a protestantes en esta jornada hacia el catolicismo. Creamos un programa de estudios robusto, diseñado para desmitificar las objeciones protestantes más comunes: la autoridad de la Escritura, la veneración de los santos, los sacramentos, el papado y, crucialmente, el verdadero papel de María. Sin embargo, uno de los mayores desafíos fue enfrentar la hostilidad, a veces feroz, de mis antiguos hermanos adventistas. Algunos incluso organizaron campañas de oración para liberarme del engaño católico. Fui tildado de ministro caído, seducido por Babilonia. Y lo más doloroso, las críticas más ácidas venían de mis amigos más cercanos, aquellos que compartían el ministerio conmigo. Mi colega de seminario, el hermano Vargas, fue uno de los más vehementes. Publicó un artículo, un título que aún resuena en mi mente: ¿Cómo Marco Solís cambió a Cristo por María? ¿Su tesis? Mi conversión no era más que una ilusión diabólica, una prueba de cómo Satanás podía engañar hasta a pastores experimentados con milagros mentirosos. Sus palabras fueron un golpe directo. El Marco que conocíamos, escribió él, murió el día en que se postró ante una estatua de yeso. El hombre que ahora lleva su nombre es un lobo con piel de cordero. Esas acusaciones, esos golpes, me herían profundamente, hermanos y hermanas. No era por orgullo herido, no, sino porque veía en ellas el reflejo exacto de la mentalidad que yo mismo cargué por 15 años. Entendía su sinceridad, el dolor que sentían al verme desviado, pero al mismo tiempo yo sabía. Estaban ciegos, exactamente como yo lo estuve. Devolver golpe por golpe no era el camino. Mi elección fue orar, pedirle a la misma María que los tocara con la misma misericordia que me alcanzó a mí. Pero la respuesta a mis oraciones, a mi silencio, llegó de una forma que nadie esperaba. Diciembre de 2023. 4 años exactos después de aquel milagro de las lágrimas, el hermano Vargas, el mismo que me había condenado, visitó Guadalajara, Jalisco. Una conferencia adventista lo trajo hasta allá. Miembros de nuestro apostolado, con toda la reverencia, le extendieron una invitación, un debate público. El tema: nuestras divergencias teológicas. Vargas se resistió. Dudó, pero al final aceptó. Estaba seguro de que, en ese escenario, lograría rescatarme del error católico. El escenario para ese enfrentamiento de fe: el auditorio de la Universidad Católica local. 300 personas, católicos, adventistas, curiosos, llenaban cada asiento. El aire estaba cargado de expectativa. Durante 2 largas horas, Vargas y yo nos enfrentamos. Cordialmente, sí, pero con la convicción de cada lado. Él desfiló los argumentos adventistas clásicos contra el catolicismo. Cada uno de ellos los conocía de memoria. Yo mismo los había usado. Pero yo, en lugar de una apologética agresiva, una refutación fría, elegí otro camino. Compartí mi testimonio personal. Mostré, punto por punto, cómo cada una de aquellas objeciones se había disuelto en mi propia jornada de conversión. Pero el verdadero clímax de aquel evento no fueron los argumentos teológicos, por más acalorados que fueran. Fue un momento, una mirada. Vargas me encaró, y su voz, cargada de una urgencia que atravesó el auditorio, hizo la pregunta que flotaba en el aire. Marco, ¿realmente crees que aquella imagen que lloró era de hecho María, la madre de Jesús? El silencio que siguió fue absoluto. Mi respuesta: toda mi historia dependía de aquella confesión. Hermano Vargas, respondí, sosteniendo su mirada. No solo creo, yo sé. Esas lágrimas, hermanos y hermanas, fueron el punto de partida de la transformación más profunda de mi vida. La mujer que yo blasfemaba, a quien veía como un mero ídolo mudo, se reveló ser exactamente quien los católicos siempre afirmaron: mi madre espiritual. Sus lágrimas, lo percibí, no eran por mi ofensa, eran por mi ceguera. A partir de aquel día, cada faceta de mi relación con Jesús se profundizó de un modo que jamás imaginé. Y todo, absolutamente todo, por medio de ella. Justo después, en un momento que todavía hoy me emociona, el hermano Vargas vino a buscarme.
Me llamó aparte. Su voz estaba entrecortada y me confesó, casi en un susurro: Marco, no puedo aceptar lo que dices, pero tampoco puedo negar el cambio que veo en ti. El Marco que yo conocía era un buen pastor adventista, pero el Marco que veo ahora, este desborda una paz y una autoridad espiritual que antes simplemente te faltaban. En ese instante, una esperanza profunda se encendió en mí. ¿Será que María, de hecho, estaba empezando a tocar el corazón de él también? Pero la historia del hermano Vargas estaba lejos de terminar. 6 meses pasaron, y entonces recibí una carta que guardo conmigo como el más precioso de los tesoros. Vargas había pasado noches en vela, reflexionando sobre todo lo que yo había compartido. Él escribió, y cada palabra resonaba con la angustia de un alma en busca. Marco, he estudiado todo lo que compartiste ese día. No puedo dormir más, pensando en la posibilidad de que todo lo que siempre creímos sobre María esté, en realidad, equivocado. ¿Podrías recomendarme algunos libros católicos sobre Mariología? Prometo leerlos con la mente completamente abierta. Esa carta confirmó una verdad que yo ya sentía en mi espíritu. María nunca se rinde. Ella continúa trabajando en corazones sinceros, incluso cuando el rechazo inicial es el más vehemente. Esa es su persistencia silenciosa. En ese mismo período, algo aún más grande sucedía. Mi ministerio, que antes era local, comenzaba a expandirse, rompiendo las fronteras de México. Llegaban invitaciones de todas partes: Estados Unidos, Colombia, Argentina y muchos otros países con expresivas poblaciones protestantes. Y en cada uno de esos lugares, la misma escena se repetía, la misma sed espiritual, casi palpable. Protestantes sinceros, que habían llegado a profundos impases teológicos, buscaban respuestas que sus propias denominaciones simplemente ya no podían ofrecerles. Fue en una conferencia en Bogotá que me encontré con la historia de Luis Chávez, un pastor pentecostal. Su experiencia mariana era tan impactante, tan increíble como la mía. Él me contó que, durante una campaña evangelística, mientras él denunciaba con vehemencia lo que consideraba supersticiones católicas, algo extraordinario sucedió. Una imagen de Nuestra Señora del Carmen comenzó a emanar un perfume sobrenatural. No solo él, sino toda la audiencia, cada persona presente, sintió aquel aroma. Luis me dijo, con los ojos llorosos: hermano Marco, intenté de todo para explicar aquello como un truco satánico, una ilusión del enemigo, pero la fragancia era tan celestial, tan pura, tan impregnada de una paz que no era de este mundo, que simplemente no podía ser diabólica. Esa noche lo entendí. Había algo profunda, terriblemente equivocado en mi comprensión sobre María. Hermanos y hermanas, 6 meses después de nuestro encuentro, Luis Chávez, aquel pastor pentecostal, se convirtió al catolicismo. Hoy no solo lidera el ministerio de conversos protestantes en su arquidiócesis, sino que ya ha guiado a más de 50 pastores pentecostales a la Iglesia Católica. Su testimonio, tan potente, tan innegable, afianzó una convicción que ya brotaba en mi corazón. María tiene una estrategia singular y absolutamente eficaz para alcanzar a líderes protestantes. Yo lo vi con mis propios ojos, hermanos. María se manifiesta con una precisión asombrosa, especialmente cuando es más atacada. Ella responde a la blasfemia con milagros de amor, y yo, por mucho tiempo, fui uno de esos que la atacaban. A lo largo de los años, me sumergí profundamente en los misterios de la fe, profundizando mi comprensión teológica sobre el papel único e inigualable de María en la obra salvífica. Estudié las obras de los grandes mariólogos católicos: San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, San Luis de Montfort, San Maximiliano Kolbe. Cada línea desvelaba aspectos de María que mis años como protestante jamás me permitieron ni siquiera vislumbrar. Pero fue un concepto, en particular, hermanos, el que me desafió y transformó: la devoción a María como corredentora. Por años, yo la ataqué sin tregua. Para mí era una blasfemia pura. ¿Acaso no era Cristo el único redentor? Pero la verdad, lentamente, se fue desdoblando. La corredención mariana no competía con la obra de Cristo. Al contrario, ella participaba de ella,
de forma única, pero siempre subordinada. María cooperó libremente en la encarnación, sufrió junto a Cristo en el Calvario, y aún hoy intercede por la aplicación de los frutos de la redención en nuestras vidas. Esa comprensión, sin embargo, solo se hizo carne y espíritu cuando inicié la consagración a María, siguiendo el método de San Luis de Montfort. Por 33 días, me sumergí en las meditaciones propuestas. Examiné cada rincón de mi alma, renuncié al espíritu del mundo y me preparé para una entrega total a Jesús por medio de María. El día de la consagración, allí mismo durante la misa, algo indescriptible sucedió. Hermanos, experimenté una unión con Cristo que superaba, en profundidad, todo lo que yo había vivido en mis años como protestante. Finalmente, la verdad se reveló en su plenitud. La frase de San Luis María, María es el molde donde Cristo se forma en nosotros, dejó de ser teoría. Yo la sentí en mi propia carne, no solo físicamente, en su vientre virginal, sino ahora espiritualmente, en mi alma, por la consagración. Lejos de ser un obstáculo, ella era el camino que pulía, que perfeccionaba mi relación con Cristo. Ella moldeaba suavemente todo lo que en mí no se alineaba a su Hijo. Y entonces, en 2024, un nuevo llamado. El Cardenal de México me confió una misión, consultor diocesano para la conversión de protestantes. Mi función era clara y desafiante: desarrollar programas para sacerdotes que acogían conversos, crear materiales apologéticos específicos para el público protestante y entrenar equipos laicos en el diálogo interdenominacional. Pero, entre todos los proyectos, uno brilló por su singular eficacia: la creación de videos de testimonios de conversión. En ellos, expastores protestantes narraban, con sus propias voces, sus jornadas transformadoras hacia el catolicismo. Había un patrón, casi un guión, que se repetía incesantemente. Todo comenzaba con una formación anticatólica arraigada, seguida por un encuentro transformador con algún aspecto del catolicismo. Y muchas veces era la propia figura de María la que se revelaba. Ese choque inicial invariablemente desataba una profunda crisis de fe protestante, impulsando una investigación teológica a fondo. El desenlace, la conversión. Pero lo que más me conmovía, lo que de verdad tocaba el alma, era la avalancha de cartas que llegaban, provenientes de protestantes de todos los rincones del mundo. Al leer esos testimonios, ellos se veían, se reconocían, y entonces iniciaban sus propias jornadas de descubrimiento. Piensen en la pastora luterana de Alemania. Ella me escribió, y sus palabras resonaban una verdad profunda. Su testimonio sobre las lágrimas de María, decía ella, despertó en mí el recuerdo de una experiencia similar que viví en Lourdes, hace 5 años. Fui hasta allá con la clara intención de refutar las supersticiones católicas, pero para mi sorpresa, salí de allí cuestionándome si yo estaba equivocada. Hoy, estoy comenzando mi catequesis para entrar, finalmente, en la Iglesia Católica. Y no era un caso aislado. De Filipinas llegó otro mensaje, esta vez de un misionero bautista, el hermano Marcos. Él confesaba: por una década entera, prediqué incansablemente contra lo que yo veía como idolatría católica en este país tan profundamente mariano. Pero, después de ver su testimonio, algo cambió. Comencé a estudiar la historia real de las devociones marianas. Y lo que estoy descubriendo es asombroso. Aquello que yo llamaba paganismo es en realidad la expresión más profunda del amor cristiano que jamás presencié. Saben, cada una de esas conversiones me inundaba de una gratitud inmensa hacia María. Era como si ella continuara usando mi propio testimonio, mi historia, para tocar corazones protestantes en todo el globo. Mi antigua hostilidad hacia el catolicismo no fue en vano. Ella se transformó en el instrumento perfecto, el puente ideal para guiar a otros a la verdad. Mi experiencia de rechazo me confería una credibilidad única, una voz auténtica ante audiencias protestantes que, por naturaleza, desconfiaban de los apologistas católicos de B. Entonces, el 12 de diciembre de 2024, exactamente en el 5º aniversario del Milagro de las Lágrimas, regresé a la plaza de la catedral. No era un regreso cualquiera, era para una ceremonia especial,
Un hito. El obispo había organizado una misa de acción de gracias, un tributo a todas aquellas conversiones. Allí, varios exprotestantes renovarían públicamente su consagración a María. Éramos 50 conversos, provenientes de las más diversas denominaciones: adventistas, pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos. Durante la homilía, el obispo discurrió específicamente sobre lo que él llamó el método mariano de evangelización. Sus palabras resonaron con una verdad profunda. María atrae los corazones más resistentes, afirmaba, no con argumentos teológicos complejos, sino con un amor maternal incondicional. Ella llora por sus hijos perdidos, intercede pacientemente y espera, en el silencio, el momento perfecto para manifestarse. Concluyó con convicción. Los testimonios que hoy hemos escuchado confirman, sin sombra de duda, que María es la evangelista más eficaz de la Iglesia, especialmente para nuestros hermanos separados. Después de la misa, un impulso me llevó de vuelta a la imagen de la Virgen de Guadalupe, el punto exacto donde todo había comenzado. Pero esta vez, mi aproximación era distinta. Ya no llegaba como el adversario blasfemo de antaño. Venía como un hijo agradecido, con el corazón en paz. Oh, Madre. En silencio, mi oración se elevó. Te doy gracias. Gracias por haber llorado por mí, incluso cuando te odiaba. Por transformar mi desprecio en amor puro, mi ignorancia en luz del conocimiento y mi ministerio, antes destructivo, en un apostolado constructivo. Sí, gracias por conducirme a la plenitud de la fe en tu Hijo. Fue entonces cuando, inmerso en esa plegaria, sentí un toque gentil en el hombro. Una señora mayor, con la voz embargada por la emoción, me preguntó, ¿Usted es Marco Solís? Sí, señora, respondí, y ella continuó, con los ojos fijos en los míos. Yo estuve allí. Ese día, el día en que usted le gritó a Nuestra Señora, y ella de un modo inexplicable pareció llorar. Desde entonces nunca dejé de rezar por usted. Qué inmensa alegría es presenciar cómo ella respondió. Sus palabras, sencillas y profundas, me llegaron al alma. Por 5 largos años, aquella mujer, en su fe inquebrantable, intercedió por mí. En ese instante, una verdad profunda me golpeó. Mi conversión no fue solo obra de María, sino también fruto de las oraciones incesantes de católicos fieles. Ellos vieron mi hostilidad, mi agresividad, y respondieron con un amor que intercedía, un amor que jamás vaciló. Hoy, en febrero de 2024, mientras registro estas memorias, mi vida católica no deja de florecer. Me sumergí en los estudios de doctorado en Mariología en la Universidad Pontificia de México. Mi foco: desvelar el intrigante fenómeno de las conversiones protestantes impulsadas por auténticas experiencias marianas. Mi tesis explora cómo María, con sabiduría única, utiliza métodos evangelísticos que resuenan directamente con la mentalidad protestante. Son, ante todo, manifestaciones sobrenaturales que primero sacuden sus categorías teológicas, para luego guiar paso a paso procesos educativos que los conducen a la plenitud de la verdad católica. Y la buena noticia no termina aquí, hermanos y hermanas. El próximo mes se lanza mi libro De Babilonia a Belén, mi conversión del adventismo a María. En él, desvelo cada detalle de mi propia jornada y ofrezco un análisis teológico profundo sobre el papel singular de María en la conversión de protestantes. Las traducciones al inglés, portugués y alemán ya están confirmadas. Mi mayor esperanza es que este testimonio alcance el corazón de pastores protestantes, que encuentre a aquellos que, como yo un día, están sumergidos en crisis existenciales y espirituales profundas, buscando respuestas. No solo eso, estoy al frente de un nuevo programa de radio católico, Conversaciones de Conversión. Semanalmente, tengo el privilegio de dialogar con ex-protestantes, explorando sus notables historias de transformación. Y en cada episodio hay un momento especial, una oración a María, suplicando incesantemente por la conversión de otros líderes protestantes que aún no han descubierto la plenitud de la fe católica. María
sin sombra de duda, permanece en el verdadero epicentro de mi espiritualidad. Es por eso que cada amanecer, mi día comienza con el rosario en mis manos, renovando esa conexión vital. Existe un momento que, para mí, trasciende cualquier ritual. Es un diálogo íntimo, una conversación verdadera que tengo, todas las noches, con mi madre espiritual. En esos instantes, le renuevo la consagración de todo mi ministerio, implorándole que use mis palabras y cada una de mis acciones para guiar más corazones protestantes hasta su Hijo. ¿Y cuál es la mayor recompensa? Recibir constantemente la noticia de nuevas conversiones, historias que nacen, inspiradas, de mi propio testimonio. Recuerdo el mes pasado, cuando un pastor adventista de Brasil me escribió. Sus palabras resuenan hasta hoy. Hermano Marco, su historia me tocó profundamente. Después de leerla, inicié mi proceso de conversión. Así como usted, dediqué años a predicar contra María. Pero su testimonio me abrió los ojos a una ceguera que yo no veía. Pronto, seré acogido en la Iglesia Católica. Cada carta, cada mensaje así, es la confirmación viva de que María sigue usando mi propia conversión para multiplicar su obra evangelizadora. Al mirar hacia atrás, a estos 5 años como católico, la providencia divina se revela con una nitidez cristalina, actuando de forma incuestionable a través de María. Ella hizo lo imposible, tomó a un enemigo declarado y lo transformó en un aliado fervoroso. Convirtió a un blasfemo en un apologista apasionado y cambió a un destructor de la fe católica en un incansable constructor de conversiones entre los protestantes. Mi propia historia es la prueba incontestable. No existe corazón tan cerrado que el amor maternal de María no pueda, con su ternura, abrir. No hay prejuicio tan arraigado, tan profundo, que su intercesión poderosa no logre arrancar. A mis hermanos y hermanas protestantes que, por si acaso estén leyendo o escuchando este testimonio ahora, me dirijo con un amor fraterno y genuino. Un amor de quien, un día, compartió exactamente sus mismas convicciones. No permitan que el miedo les impida investigar, con sinceridad y un corazón abierto, las afirmaciones católicas sobre María. Entiéndanlo, ella no amenaza la centralidad de Cristo. Al contrario, la fortalece de una manera sublime. Ella no compite con la mediación única de Jesús, sino que participa de ella, de forma maternal y amorosa. Ella no nos aleja de las Sagradas Escrituras, muy al contrario, ella nos guía a comprenderlas aún más profundamente, dentro del rico contexto de la tradición apostólica. María, con una paciencia que desafía la comprensión, esperó. Esperó durante mis 15 largos años de ministerio anticatólico. Ella respondió a mi blasfemia no con enojo, sino con lágrimas de amor puro. Transformó mi rotundo rechazo en el propio instrumento de mi conversión. Y ahora, ella sigue usándome, guiándome, para conducir otros corazones protestantes de regreso a la casa del Padre. ¿Saben por qué? Porque es exactamente lo que hacen las madres. Ellas jamás se rinden de luchar por sus hijos. No importa cuán lejos se alejen o cuánto tiempo les tome para, finalmente, regresar al hogar.